les bendiga en gran manera y en abundancia. No nos pudimos conectar en vivo porque hay problemas técnicos, la señal del internet está inestable, pero gloria al Señor, que Dios es bueno y Dios nos ayuda. Por eso en esta hora hay una palabra hermosa de parte de Dios en el libro de Hechos. Hay una palabra en el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 13. Se llama la tempestad en el mar. La tempestad en el mar. Y dice la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria al Señor. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que sé que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Echando el esquife al mar, aparentaban como querían alargar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Gloria al Señor. En esta historia vemos una gran tempestad que se presenta cuando Pablo y Lucas van en una nave. No solamente ellos, 276 personas van a bordo, donde hay marineros, capitanes, una cantidad de personas. Pero veamos la historia, lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Dice: soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Pero se presentó un viento huracanado llamado Euroclidón,
¿Cuántas veces a nuestra vida nos han llegado tormentas fuertes? Ese tipo de vientos huracanados que te dicen que tú no vas a poder. Dificultades en las cuales no depende de ti, sino va a depender de Dios. Dios permite en nuestra vida que vengan tormentas. Dios permite en nuestra vida que vengan muchas veces huracanes, situaciones fuertes en las cuales no va a depender realmente de nosotros, sino de Dios. Dios va a permitir que tú tengas que buscar su presencia. Dios va a permitir que tú tengas que clamar a Él. Dios va a permitir que se rompa toda estructura que quizás tú venías haciendo constantemente, y viene Dios y trae un giro cuando vienen estas tormentas fuertes, estas situaciones difíciles, y empezamos a ver la vida de una manera diferente. Porque diariamente nosotros estamos expuestos al afán de la vida, a la ansiedad, a circunstancias, y en el ir y venir no nos damos cuenta que empezamos a hacer cosas repetitivas y empezamos lo mismo, y Dios muchas veces a través de una situación difícil, permitida por Dios en tu vida, son situaciones extremas, te lleva a que tú puedas valorar tu familia, valorar tus hijos, valorar aquellas cosas que cotidianamente tú no le das valor. El apóstol Pablo pasó por esta situación, pero si nosotros leemos unos versículos más, unos versículos anteriores, el versículo 10, Hechos capítulo 27, versículo 10 dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dios le había mostrado a Pablo lo que iba a suceder. Esa situación difícil, Pablo la había visto en revelación. En su comunión con Dios, Dios le había mostrado. Aquí está en el versículo 10, donde Él se lo dice a los varones. Pero ¿qué dice el versículo 11? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. De pronto habrán pensado dentro de sí, este hombre que cree el que va a saber más que nosotros, este es el dueño de la nave, este es el otro es, el uno es el dueño de la nave, el otro es el piloto, ellos tienen experiencia, ellos ya llevan años en esto. Va a venir ahora este hombre a decir y que nuestro viaje no nos va a ir bien y que va a haber cosas. No le dieron crédito a Pablo, pero en Pablo había un espíritu superior, estaba el espíritu de Dios, Dios le revelaba y le hablaba. Dice, como no tuvieron en cuenta las palabras de Pablo, dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allá por si pudiesen arribar. Ellos se fueron y se presenta en el viaje esta gran tempestad. Esta gran tempestad con un viento huracanado. No era cualquier cosa, era una tempestad fuerte que tenía en riesgo la vida de todas las personas que estaban en la nave. Todos estaban en un riesgo de muerte, de que ese barco en que iban, esa embarcación, pereciera. Solamente los podía ayudar Dios en medio de ese océano, en medio de ese mar. Humanamente eran muy pocas las cosas que podían hacer. Necesitaban la intervención poderosa del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Era una tempestad bien fuerte que los hizo a ellos empezar a lijar y arrojar las cosas de la nave. Versículo 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así sería de fuerte esa tempestad que ellos estaban viviendo. Y cuántas veces en tu vida no han venido huracanes, han venido momentos difíciles, han venido tempestades, los cuales te han hecho sentir, no, ya yo no puedo más, no, ya esto no es conmigo, voy a soltar, porque esa es la tendencia del ser humano. Ellos quisieron, vamos a sacar todo esto de la nave, con la esperanza que eso ayudara en algo, en medio de la situación que ellos estaban viviendo. Pero realmente no sirvió de nada. Así muchas veces nosotros queremos a veces soltar y decirlo, ya no puedo más. Las personas empiezan a tomar decisiones equivocadas en medio de momentos de tribulación por la presión de la tempestad. Hoy
el Señor te dice: búscame y viviréis. Hoy el Señor Jesús dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Él es el que cesa la tempestad, Él es el que te da nueva fuerza, Él es tu sustentador, Él es tu sanador. Cuando el mundo te cierra la puerta, cuando un diagnóstico médico te dice que ya no hay nada que hacer, que la persona está desahuciada, que no hay esperanza, que no hay salida, Jesús es la puerta. Jesús es la salida, Jesús es nuestra esperanza. Estos hombres habían perdido toda esperanza de salvarse. Según este versículo 20 de Hechos capítulo 27, habían perdido la esperanza, que es lo último que la persona suelta. Ellos ya dijeron: ¿quién nos va a salvar en medio de este mar? ¿Quién nos va a ayudar? No habían visto durante muchos días las estrellas, era una oscuridad absoluta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que se levantó Pablo, se levantó ese hombre forzado y valiente, ese hombre que sabía quién lo había llamado. Y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Les recuerda, yo les había dicho a ustedes, pero no me escucharon. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios se le había manifestado a Pablo. Pablo había orado, había entrado en esos 14 días que esta gente no habían comido. Algunos habían estado en ayuno y estaban angustiados, estaban desesperados. Pablo había decidido tener fe y confiar, ir a la presencia de Dios y buscar la dirección de Dios en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, buscar cuál es la salida, porque en medio de la crisis hay una salida, en medio de la crisis hay una oportunidad, en medio de la crisis hay una respuesta a Dios, porque el mismo Dios que crea la adversidad, crea la salida, el mismo Dios que permite la cosa siempre dará una salida. Pablo buscó al Señor en intimidad y Dios le habló, Dios le envió un ángel y le dio esta promesa que dice el versículo 23: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, recordándole: tú no vas a perecer. Y no solamente no vas a perecer tú, sino tampoco los que están contigo, porque tengo un propósito contigo. Tú tienes que llegar a César. Pablo tenía que llegar a Roma. Ese propósito de Dios se tenía que cumplir. Aunque las circunstancias fueran adversas, ese propósito de Dios se iba a cumplir. Y Dios le concedió no solamente la salvación, la vida, le preservó la vida a Pablo, sino a todos los que estaban con él. Recuerda en esta noche cuáles son las promesas que Dios te ha dado. Y aún en momentos de crisis, en momentos de dificultad, no tires la toalla. No te desesperes, no te desanimes, porque Dios es un Dios de promesa. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Él es un Dios fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Recuerda cuáles son las promesas que Dios ha entregado en tu vida, porque el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Cuando Dios tiene un propósito, se va a cumplir. Y la tormenta no te va a negar. La tormenta no te va a enredar. Dice la palabra de Dios también en el libro del profeta Isaías: aunque pase por las aguas, no te ahogarán. Y si pasa por el fuego, no te quemarás. Es necesario que nuestra vida pasen por el fuego, porque por el fuego de la prueba, por el fuego de la tempestad, somos purificados. Y Dios nos ayuda en nuestro crecimiento interior. Dios se va a glorificar y a través de la tempestad fuerte vas a conocer a Dios como ese libertador, como ese sanador, como el Dios todopoderoso. Y ninguno de estos varones pereció, todos fueron guardados. El versículo 25 dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, ten buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
creyó, será así como Dios lo dijo. Él es mi sanador, Él me sanó por su llaga, yo soy sano. Él es mi proveedor, aunque haya una crisis mundial, Él es mi sustentador. Él abrirá puerta en medio del mar y senda las aguas impetuosas. Las circunstancias están allí, las dificultades están allí, no desaparecen. Son el medio que Dios usa para bendecirte. Por eso tenemos que tener puestos los ojos en lo que Dios puede hacer. Él es un Dios hacedor de maravilla, es un Dios hacedor de milagro. Él provee donde no hay nada. Él provee y sustenta donde no hay nada. Sustentó a la viuda, sustentó al profeta Elías en el arroyo de Querib. Dios te sustenta. Mira las aves del cielo, Dios las sustenta. Dios nos sustenta a nosotros que somos sus hijos. Él nos sustenta. Él es nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios, versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca a tierra. Se presenta otra dificultad. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, empiezan a disminuir. Brazas y teniendo dar en los escosos, echaron 4 anclas por la popa. Dice versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir. Los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como el que querían alargar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pero yo ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Tomó el pan, dio gracias. Y eran las personas de la nave 266. En el versículo 42, dice que los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Era una posibilidad que cabría. Podía suceder que los presos en el momento de llegar a tierra se escaparan y salieron huyendo. Pero Dios había dado una promesa. Y esa promesa que Dios había dado se iba a cumplir. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Finalmente se cumplió la palabra de Dios. Ninguno pereció. Todos llegaron finalmente a la isla donde iban a llegar. Gloria al Señor. Yo no sé cuál sea el momento de dificultad, el momento de angustia que tú puedas estar viviendo, pero te animo en esta noche a que confíes en el Señor, que confíes que Él es tu proveedor, que Él es tu sustentador. ¿A quién más le vamos a pedir sino a Dios? Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Es necesario que nosotros aumentemos nuestra fe. Si el apóstol Pablo fue librado en medio de esta oscura tempestad fuerte, donde esa nave pudo haber sido volcada y todos hubieran podido haber perecido, y Dios lo hizo con él y lo libró, Dios te puede librar a ti. Si Dios libró a Daniel del foso de los leones, si libró a Daniel del horno de fuego, Dios también te puede librar a ti. Es necesario que animes, que ejercites tu fe y que confieses la palabra de Dios. Lo más importante es que nosotros memoricemos versículos bíblicos. Empieza a memorizar, porque el mismo Dios que tenía a Pablo, el mismo Dios que tenía a José, el mismo Dios que libró a Pablo de esta tormenta, es el mismo Dios que tú tienes y que te puede librar y salvar de la situación que tú estás viviendo. Dios está llamando a hombres y está llamando a mujeres que se llenen de fe, que se atrevan a levantar oración en medio de su casa, que le atrevan a levantar oración en medio de su familia, con uno que haya en la casa, declarando palabra de fe. Él enciende ese mechón, enciende ese avivamiento para que los demás miembros del hogar se mantengan motivados, se mantengan creyendo con la fe firme en nuestro Dios y Salvador. El Señor dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con uno que haya, ese va a llevar la palabra y va a expandir. Dios te va a enseñar a orar. Orar es sencillo, buscar a Dios es sencillo. Lo que necesitas es conocerle a Él. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de la palabra, escudriñándola, memorizando los versículos. Él va a traer revelación a nuestra vida y vamos a entenderla. En esta noche vamos a estar orando. Vamos a estar orando porque hay personas que han pedido petición por sanidad. Hay personas
que han pedido petición por sanidad, por liberación. Y yo creo en ese mismo Dios de poder. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en su nombre echaremos fuera los demonios, en su nombre hay sanidad, en su nombre hay medicina, por su llaga hemos sido sanados. Y en esta palabra de fe, en esta palabra de poder, en esta palabra de fe, en el poder de la redención de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo te sana y te liberta, vamos a estar orando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos creído en tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Padre, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu palabra transforma, tu palabra cambia y produce el efecto, Señor, que tú quieres que se produzca. Señor, declaramos en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, que tú empiezas a ministrar en esta hora. Padre, declaramos un ambiente de sanidad, declaramos un ambiente de liberación en el nombre de Jesús. Padre, enviamos tu palabra, Señor, a las personas que en este momento han pedido oración. Padre, que están clamando, Padre, por un milagro, que están clamando por sanidad. Padre, conocemos a un Dios que sana, a un Dios que liberta, Señor. Padre, declaramos palabra de sanidad, palabra de liberación, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, clamamos en esta hora para que la virtud sanadora de tu Santo Espíritu, Padre, sea derramada sobre Daniela Soto. Padre, ahora en el nombre de Jesús, tú vas a intervenir en esa operación, tú te vas a manifestar en su vida. Declaramos, Señor, que tú eres su sanador. Jesucristo, tú eres su sanador, tú eres su libertador, tú eres el que sana, tú eres el que liberta. Dios mío, creemos que tú haces un milagro en su vida, que tú la restauras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Padre, en todas estas personas que han pedido oración. Padre, ahora, Señor, estamos enviando palabra de sanidad. Padre, sana en el nombre poderoso de Jesús. Desarraiga, Señor, todo cáncer, toda enfermedad, Padre, desarraigada en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Hay sanidad, hay liberación. Padre, declaramos que toda cadena se rompe, que todo yugo se pudre, Padre, porque la unción rompe los yugos. Declaramos que en los hogares, Padre, llegue esa virtud de sanidad, esa virtud de poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos en esta hora que el Espíritu Santo se pasea con poder, que hay ángeles, Señor, que descienden con poder ahora en los hogares, que descienden en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, declaramos que tú te paseas con poder. Tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios poderoso, Señor, y para ti no hay nada imposible. Tu palabra dice, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, pedid os dará y se os dará, buscáis y hallaréis, tocáis y os abrirá. Padre, tu palabra dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo para orar a vuestro Padre que está en los cielos, tú respondes, Padre, tú escuchas, Padre, y estamos de acuerdo, más de dos estamos de acuerdo, Padre, clamando en esta hora, Padre, para que tú pasees ahora en los hogares, para que tú ministres, Padre, para que te lleves toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Padre, llévate fuera toda ansiedad, toda angustia. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres el que abre puertas en el mar y senda las aguas impetuosas. Declaramos, Señor, que tú abrirás puertas para tu pueblo. Tú abrirás puertas para todo aquel que cree. Señor, dice tu palabra que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Padre, ten misericordia y compasión de todos los que nos escuchan en esta hora. De todos los que están buscando tu rostro, Dios mío. En el nombre de Jesús, obra con poder en sus vidas, Padre. Sana toda enfermedad. Sana toda enfermedad. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Lo declaramos sin poder, sin poder, sin poder. En el nombre de Jesús, todo dolor, toda enfermedad desarraigado en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante, porque hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo tiene poder y declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y cumple el propósito, Padre, por el cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, obra con poder, Señor. Obra con poder en esta hora, Padre, enviamos palabra de liberación. Padre, toda persona que en este momento está siendo atormentada, Padre, reprendemos todo espíritu de tormento, todo espíritu de insomnio.
fuera en el nombre de Jesús. Padre, todo lo que atormenta las mentes, lo que quita la paz, fuera en el nombre de Jesús, porque creemos que Jesús es nuestro escudo, es nuestra confianza, en Él esperaremos. Tu palabra dice, Padre, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nosotros lo creemos, Señor, en esta hora, que tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro protector. ¿De qué vamos a temer si tú estás con nosotros? Tú eres el que nos da la vida, Señor, el que nos fortalece, el que nos das, Padre, de tu presencia cada mañana. Cada mañana hay una misericordia nueva, cada mañana hay una oportunidad de alabarte, de glorificarte. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por nuestra familia, Señor. Bendecimos los hogares en esta noche, bendecimos cada familia, declaramos el amor de Dios en medio de los hogares, el amor de Dios en medio de la familia, Señor. Tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que te mueve con poder, Dios mío. Declaramos que tú traes amor, paz y comprensión en el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor. Creemos, Señor, que tú te mueves, Señor, en medio del pueblo, trayendo sanidad, trayendo medicina. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Tócalo en esta noche. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré. Recibe en esta noche la paz, la gracia, sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Transformado yo seré. Gracias, Señor, porque sé que tu presencia está ministrando, Señor, los hogares en esta noche. La familia, Señor, trayendo paz a las mentes, a los corazones. La seguridad, Señor, en que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que contigo somos más que vencedores y que el justo no tendrá temor de malas noticias. No tendremos temor de malas noticias, porque en ti hemos confiado. Tú guardas nuestra familia, tú guardas nuestra casa, tú guardas nuestra heredad. Nosotros lo declaramos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Dios le bendiga a mis hermanos, Dios los guarde en esta noche. El Espíritu Santo derrame mucha gracia, derrame de su protección sobre sus vidas para la gloria de su nombre. Muchas bendiciones.